Bueno, aquí tenemos un bonito ejercicio donde ustedes tienen que preparar una disolución amortiguadora que regula un pH de 8.6 y tenemos tres ácidos débiles y su base conjugada. Obviamente debemos hacer la mezcla ácido-base conjugada y debe elegir la pareja ácido-base basado en la Ka de los tres ácidos débiles que tiene, digamos, en la bodega de los químicos. Tenemos un primer ácido débil, HA, que tiene una Ka de 2.7 por 10 a la menos 3. Otro que tiene una Ka de 4.4 por 10 a la menos 6. Y otra Ka de 2.6 por 10 a la menos 9. ¿Qué ácido hay que escoger y por qué? Bueno, en teoría, vamos a estar claro, podríamos utilizar cualquier ácido. ¿Okay? Pero para tener una buena disolución amortiguadora, debemos tener la concentración de ácido y base la más alta posible. ¿Okay? En misma concentración, de manera a poder amortiguar adición de ácido y de base. Por lo tanto, debemos tener, no sé si se acuerdan, y según la ecuación también de Anderson-Hasselbalch, es que el pH tiene que estar muy cercano del pK. Digámoslo así, muy cercano. No igual, pero muy cercano. Así que debemos tomar aquí el ácido que tiene la pK más cercana de 8.6. Entonces vamos a tomar pues que el pK de HA aquí, ok, vamos a calcular pK de HB, ok, pK de HC, o como es aquí ahorita, menos logaritmo de la K, ok, menos logaritmo aquí de 2.7 por 10 a la menos 3, aquí que es 4.4 por 10 a la menos 6, y aquí 2.6 por 10 a la menos 9. No sé si ven, pero de manera intuitiva ya sabemos, mirando las potencias, qué potencia es más cercano de 8.6. Bueno, no voy a decir nada, pero una que es muy cercana de este valor. Pero voy a borrar este para escribirlo más correctamente. No se ve que es un 2 aquí. Okay. Entonces, calculamos logaritmo de 2.7. Voy a poner paréntesis, si no voy a tener problema. 2.7. Al primero, si no me equivoco, es 2.56. No, relativamente lejos, para mí es 2.56, 3. Está cerca de esta potencia, pues. Después, logaritmo de 4.4 menos 6, tengo 5.35. Okay, nos acercamos, pero todavía estamos lejos. Lo mismo aquí me da potencia 6, 5.35. Y aquí, pues, tenía que ser alrededor de 8. ¿No? Y si tomo, obviamente, el logaritmo de 2.6 a la menos 9, me equivoqué, lo siento, voy a hacer cálculo, 2.6 a la menos 9, ok, aquí está, tengo 8.58, ok, ya, entonces le aconsejo tomar este ácido, HC, este ácido y su base conjugada, si hacemos una mezcla, digamos, 1-1 de misma concentración, pues tendríamos un pH de 8.58, muy cercano del 1.60. Entonces, si ustedes desean hacer el cálculo más preciso, lo vamos a hacer. Saben que el pH es igual a pKa más pues, el logaritmo, visto que es HC, aquí voy a poner C menos, que es la base conjugada, y abajo HC, que es la concentración de ácido. ¿Okay? Y como lo hicimos en un ejercicio anterior, pues yo sé que el logaritmo de C menos sobre HC es igual pues a pH menos pK, ¿okay? O es igual a 0.02. ¿Okay? Y por lo tanto, así que la relación, la proporción, voy a escribirlo aquí porque hay más espacio. C menos sobre HC es igual a 10 a la 0.02. Okay, entonces es muy poco.
estamos alrededor de 0,67, ok, 0,67. Poquito más. Ok, entonces C menos, digamos la concentración de es igual a 0,67 veces HC.